nuevamente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en este lugar, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos donde el enemigo se ha levantado con furor, pero en medio de toda esta maldad todavía hay esperanza para el ser humano. Y la esperanza está en Cristo Jesús, porque su brazo no se ha cortado. Aleluya. Te voy a leer unos versículos de la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 3, verso 21 al 23. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eterno Padre, te doy gracias, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que es fuego y es martillo. Eterno Padre, te pido que tu Espíritu Santo se manifieste y pueda, Dios mío de la gloria, hacer la obra en cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Amado oyente, aquí vemos dos cosas que tenemos que ver y tenemos que pensar. Y dice él, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por ¿quién? Por la ley y los profetas. Y sabemos que la ley fue dada a Dios, a Moisés, y también por los profetas. Pero dice el 22, la justicia de Dios dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aleluya. Amado, aquí vemos dos cosas bien preciosas. Y nos habla el Señor que solamente podemos nosotros acercarnos a Dios con fe, y la fe en Jesucristo. Porque aquí dice que no hay realmente diferencia, sino que la salvación es ofrecida para todos. Y es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque aquí vemos el verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos oír la palabra de Dios? Ahora, el mismo Señor Jesucristo declara diciendo que la fe en Jesucristo es la garantía para que podamos nosotros tener acceso al Padre. Pero muchos no lo creen así, y eso es lamentable. Es por eso que se sigue predicando, por la razón que no todos lo creen así. Pero los que hemos creído
en Jesucristo, por medio que hemos escuchado la palabra, con fe hemos podido entender que realmente para poder entrar en el reino de Dios se necesita creer en Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. ¿Por qué? Porque es bien claro el Señor. Jesús declaró diciendo: el que viene a mí yo no lo desecho. Gloria a Dios. Pero la mayoría de la humanidad lamentablemente desecha al Señor Jesucristo. Cuando Él hace mención en el libro de Juan, diciendo: creéis en Dios, crean también en mí. Pero la multitud de la gente solamente cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Cuando vino a la tierra, Él venía testificando del Padre, pero el pueblo de Israel no entendió. El pueblo de Israel no comprendió que Jesús era el Mesías, el enviado del Padre. Amado oyente, por eso es que la clave del versículo, que muchos ya lo saben, Juan 3:16, porque sabemos que Dios envió al Padre no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la humanidad no ha querido entender, no ha querido comprender y no ha querido reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos trayéndote esta palabra que tiene la solución para tu vida, no importando lo que tú hayas hecho, no importando cómo te encuentres, solamente acude a Jesucristo, porque Él es la palabra viva. Amado, y es por eso que nosotros seguimos con ese mensaje para la humanidad que necesita arrepentirse de su pecado y que su camino pueda ser cambiado, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Es por eso que Jesús se presenta diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Amado, y Él todavía te sigue invitando, diciendo: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Pero el ser humano no entiende esa palabra, prefiere seguir cargando con sus cargas de pecado, sus cargas de maldad, sus cargas injustas, amado oyente. Y por eso es que el Señor dice: yo soy el camino. ¿Cuántos y cuántos se han desviado del camino y ahora les pasa, les sucede lo que les sucedió al pueblo de Israel? Cuando Dios les habla por medio del profeta Jeremías, diciéndoles: deténgase y preguntar por la senda antigua y caminar por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. Y es lo que sucede en este tiempo. La humanidad oye la palabra y dice: no andaremos. Pues ni modo, de todos modos, esta palabra en aquel día te juzgará, te condenará o te justificará. Porque la Biblia dice
que así como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Amado, Noé estuvo predicando estuvo construyendo el arca, pero fue obediente a la voz de Dios, en lo cual cuando empezó a llover, él y su familia y aún los animales, amado oyente, pudieron entrar en el arca y se salvaron. Pero la humanidad en este tiempo está sucediendo lo que dice el apóstol Pablo, que el ser humano es como animal que no reacciona. Y si lo vemos, amado oyente, como los animales en aquel tiempo obedecieron, pero el resto de la humanidad, excepto la familia, amado oyente, del amigo de Dios que fue Noé, porque halló gracia, y es por eso que nosotros aquí estamos dándote la palabra por gracia, porque lo que vino a obrar en nuestras vidas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esto es que no te hablamos de ninguna religión, de ningún sectarismo, sino que te hablamos de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Y sigue diciendo la palabra que no hay ningún otro nombre bajo del cielo en la cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús. Amado, vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia de gente que no quería nada con Dios, pero cuando fueron tocados por el poder de Dios, su vida fue cambiada, su vida fue transformada, su vida fue diferente, como lo ha hecho Dios con nosotros. Si nosotros vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 15, nos habla una historia de una familia, de un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le dijo al padre: dame los bienes que me pertenecen. Y dice la Biblia que el padre reunió los bienes y se los dio a su hijo. Y el hijo, dice la palabra de Dios, que se fue a otras ciudades, amado, y ahí malgastó toda la herencia que le había dado su padre. Pero cuando todo había terminado, vino hambre en aquel lugar y él no tenía para comprar. Dice la palabra de Dios que él buscó trabajo y halló trabajo apacentando cerdos. Y dice que no le daban ni las algarrobas de los cerdos para que comiera. Pero él pensó, él meditó, él analizó, diciendo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Sin en cambio yo, aquí, amado, dice la palabra de Dios, amado oyente, que él pensó, meditó, analizó y dijo: yo regresaré e iré y le diré, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio de lejos, él corrió a abrazar al hijo, porque el que estaba desaparecido había llegado otra vez de regreso. Ese es el amor del Padre, amado oyente.
Y ese es el amor que Dios quiere mostrar a cada ser humano. Mostrarle ese amor tan grande que tiene por nosotros. Porque de tal manera Él envió a su Hijo por el gran amor que tiene a la humanidad. Porque si no, verdaderamente el Padre no hubiera hecho eso. Porque sujetó al Hijo a obediencia y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Señor dice en su palabra que Él iba a ver el fruto de su visión. Amado oyente, en el capítulo 53, del verso 10 al verso 12, te da la respuesta cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y dice la palabra de Dios que así como el Señor exaltó a Jesús hasta lo sumo, un día Jesús mismo va a venir por su iglesia. Porque Él dice claramente: cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mira nada más, amado oyente, el que cree en Jesucristo, un día estaremos allá con el Señor, donde ya fue a preparar lugar para nosotros. Tú puedes ser parte también, amado oyente, de ese lugar maravilloso que no ha sido construido con mano humana, sino con la mano de Dios. Pero tienes que reconocer a Jesús. Tú no lo puedes ver como muchos lo pintan, amado oyente. Unos lo pintan de una forma, otros lo pintan de otra forma. Unos con la nariz grande, otros con la nariz chata, otros con pelo quebrado, otros de diferente forma. Este no es el Jesús, amado oyente, que te estoy predicando, sino que te predico a Jesús, el Cristo resucitado, el que una vez pasando por Samaria se tuvo que encontrar con la mujer samaritana. Amado oyente, cuando sus discípulos empezaron a llevar el mensaje al pueblo de Israel, el Señor le dijo a sus discípulos que no entraran en casa de samaritano. Pero aquí vemos cómo Dios tenía un propósito según la promesa que Dios le había hecho a Noé, diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Aleluya! Y ahí podemos ver cómo el Señor Jesús se encuentra en el pozo que había hecho Jacob, amado, y empieza a predicar y empieza a decirle a la mujer que le diera agua. Y la mujer, sabiendo que Jesús era judío, le dice: tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos entre sí. Pero Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide agua, te quiero decir que de su interior saltaría como río de agua viva. Eso no lo podía entender ella, hasta que ella se decide diciéndole: dame de beber para que no venga a sacarlo. Todavía ella no entendía. Entendió cuando Jesús le dice: ve y tráeme a tu marido. Y ahí la mujer habló con verdad. Cuando le dice al Señor Jesucristo: no tengo marido, Jesús le dice: verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ahí se dio cuenta de que no era cualquier personaje Jesús. Ella dice:
parece que tú eres profeta. El Señor se da a conocer y sabemos que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Esta mujer entendió y comprendió que no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios. Amado, y la mujer se disparó, se le olvidó el cántaro de agua y fue diciéndole a los samaritanos, vengan a ver, un hombre parece que es el Mesías, porque me ha dicho todo lo que he vivido en mi vida. Amado, ese es el Cristo que te anunciamos, el Cristo que te predicamos. En ese tiempo fue visible, pero ahora es invisible. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, más bienaventurado es aquel que no lo vio, pero le creyó. Y es por eso que el Señor nos habla de que es la salvación por fe, lo que no es como si fuese. Amado, y es por eso que te predicamos a Jesucristo resucitado. Y tienes que tú conocerlo, experimentarlo en tu propia vida. Yo no lo creía porque yo había sido criado, enseñado, amado oyente, en la religión, pero no conocía al verdadero Dios. Pero a Dios le plació traerme a esta nación y a esta ciudad, que me empezaron a predicar unas mujeres que habían tenido experiencia con Jesucristo. Y ahora entiendo por qué las mujeres han sido usadas y siguen siendo usadas por Dios. Cuando veo en el capítulo 68, verso 11 de los Salmos, cómo nos habla la palabra de Dios, cómo las evangelistas desde ese tiempo, mira, ya había mujeres evangelistas. No dice los, dice las evangelistas. Y ahora mira, esa mujer samaritana se convierte en la primera evangelista para llevarles el mensaje, amado oyente, a los samaritanos. Cuando ellos vienen a Jesús y ven realmente quién es, se dan cuenta que realmente es el Mesías. Y ahí lo detuvieron por 2 días más. Y ellos dijeron, ahora creemos no por tu palabra, sino porque ahora hemos visto al Mesías. Tú puedes verlo con los ojos espirituales, con tu corazón espiritual, tú lo puedes ver. Solamente que tienes que reconocer cómo lo hizo la mujer samaritana. Aunque era una mujer prostituta, amado oyente, pero ella entendió que realmente estaba viviendo una vida desagradable. Y es por eso que testificamos de Jesucristo, porque bueno, yo no testifico por todos, pero testifico por lo que Dios hizo en mi vida. Amado, y no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios. El apóstol Pablo no creía al principio porque era simplemente un religioso, pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, él después se convierte en uno de los grandes maestros y grandes predicadores del Evangelio. Y él mismo dice que había sido un perseguidor de la iglesia, pero cuando él tiene un encuentro con Dios, yendo rumbo a Damasco, ahí él recibe el mandamiento que debía de hacer por medio de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual él más tarde testifica diciendo quién había sido
un injuriador, un perseguidor de la iglesia, y aún hacía blasfemar a muchos de los hermanos. Pero cuando él se convierte, después con un ejemplo, que cuando tú lees sus epístolas, te darás cuenta de lo que sufrió por causa del evangelio. Pero él pudo decir claramente que no se avergonzaba del evangelio. Y aún pudo decir: nada ni nadie me podrá separar del amor de Jesucristo. Y si cuando tú te das cuenta que él murió crucificado, cabeza abajo, ¿quiénes le dieron muerte? Los romanos. Porque los romanos eran y siguen siendo enemigos del evangelio, aunque no todos, porque algunos han creído al evangelio. Amado oyente, pero en el tiempo que estamos viviendo, mucha gente no sabe qué es el evangelio. Yo no lo sabía, pero gracias que alguien estuvo interesado en la salvación de mi alma, y el día que el Señor entró a mi corazón, pude entender la realidad de lo que es el evangelio. Cuando alguien, mientras tocaba la guitarra y decía: cierren sus ojos porque Dios nos quiere bendecir, yo me oponía y decía: Padre, ¿por qué me trajiste a este lugar con esta bola de locos? Y yo le decía a Dios: estos necesitan estar en un manicomio. Pero la voz de Dios habló a mi vida diciendo: solamente cierra tus ojos. Pero yo seguía peleando contra la voluntad de Dios, diciéndole: tú me puedes bendecir con los ojos abiertos. Y la voz me decía: cierra tus ojos. Y yo seguía diciendo: estos necesitan estar en un manicomio. Pero en la última vez, que fue la tercera, la voz que me dijo: cierra tus ojos, yo cerré mis ojos. Y ahí sucedió el encuentro con Dios en mi vida. Empecé a sentir las caricias de un Dios amoroso, de un Dios grande. Gloria a Dios, aleluya. No pude resistir. ¡Aleluya! Y empecé a llorar como niño. Y lo sigo haciendo. Porque nunca jamás había experimentado ese amor, ni con mis padres. Pero cuando esa mano acariciaba mi vida, ahí entendí que esos hermanos no estaban locos, que sabían lo que querían. Y en ese momento le dije: Señor, yo quiero pertenecer a ese manicomio. Y desde entonces no me he apartado de Dios. Y ahora entiendo que la Biblia dice, amado oyente, que por la locura de la predicación le plació a Dios salvar las almas. Y el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder para los que se salvan. Amado, yo te recomiendo que tú con tus propias palabras, que le pidas a Dios que quieres tener una experiencia, y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo era un hombre orgulloso, estaba joven. Cuando está uno joven, el orgullo lo lleva por donde quiera, y creyendo que trayendo la pistola y la navaja yo podía ser alguien.
Pero lamentablemente eso no me traía el amor, la paz que necesitaba. Pero desde que tuve esa experiencia, no necesité más de navaja, no necesité más de pistola. Ya no me tenía que cuidar las espaldas y tampoco en este tiempo me las cuido. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Porque ahora tengo los tres más grandes, amado oyente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que te insto, amado, que tú vengas a Él con tus propias palabras. Y quiero decirte que el corazón constricto y humillado, Dios no lo rechaza. Yo desde entonces, amado oyente, han venido luchas, han venido pruebas, momentos críticos, momentos difíciles, donde he dicho hasta aquí nomás, pero ahí ha estado la mano de Dios. En cierta ocasión, recién convertido, Dios había tratado a mi vida en mi propio trabajo, pero no tenía mucho conocimiento. Pero un día que vino una mujer a hacer una campaña, esa mujer causada por Dios, vino de Puerto Rico, y yo pasé, y la mujer puso su mano en mi cabeza, y el Señor la usó diciendo: el Señor ha estado tratando contigo personalmente. Y ella me dijo: híncate que Dios te va a dar una visión. Y yo, obediente, yo me hinqué, y mientras oraba, Dios me daba una visión. Y en esa visión yo pude ver un lago bastante grande, que este personaje que pasaba en ese lago, pero esas aguas eran muy hermosas. Y este personaje llevaba un bebé en sus brazos, pero yo no entendí. Al otro día el Señor trataba mi vida, y yo le preguntaba, y yo le decía: Señor, ¿quién es ese bebé? ¿Quién es ese personaje que cruzaba ese lago de estas aguas cristalinas? El Señor habló a mi vida y dijo: ese personaje que iba cruzando ese lago soy yo, y el bebé que llevaba en mis brazos eres tú. Pero yo no entendía, porque Él me dijo: cuando tú no puedas caminar, yo te llevaré en mis brazos. Y he pasado momentos difíciles en mi vida, pero de allí la mano de Jehová no se ha apartado, porque esto es lo que Dios ha hecho y ha prometido para los que le aman. Y por eso es que yo testifico de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Voy a cumplir, amado oyente, 40 años, amado, 41 años, hoy en junio, en los últimos días que el Señor entró a mi corazón. Y desde entonces, amado, yo no he dejado de servirle, no le he vuelto la espalda en medio de las pruebas, porque cuando veo las epístolas del apóstol Pablo, me dan aliento lo que él tuvo que padecer por causa del Evangelio. Y Dios había hablado, amado, que era necesario que él fuera a predicar a reyes,
y fuera a predicar a los gentiles, de los cuales hemos sido alcanzados multitudes de almas y seguimos adelante. Amado oyente, el Cristo que te predico no es un Cristo muerto. Él murió, pero resucitó al tercer día, y allí esa tumba está vacía. Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Amado, ven a Jesucristo. Él solamente quiere que tú le reconozcas y dejes de caminar ese camino de perdición. Y deja, amado oyente, la mundanalidad que es opuesto a lo que Dios quiere. Mira lo que está sucediendo en el mundo entero, pero las personas le echan la culpa al hombre, pero no se dan cuenta que son señales que están escritos en la palabra. Pero mucha gente pone la confianza más en el hombre, pero no en Jesucristo, y eso es lamentable. Amado, ven a Cristo. Él está consumando diciendo: hijo mío, dame hoy tu corazón y mira en tus ojos por mis senderos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Él te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amado, prueba a Jesucristo y nunca te vas a arrepentir. Yo te lo digo por experiencia, porque Jesucristo es real y Él está vivo. En cierta ocasión yo tuve un patrón que él era árabe y él quiso hablarme de su profeta Mahoma y de Alá. Pero cuando yo le presenté el mensaje diciéndole que había dos predicadores, uno era musulmán y el otro era cristiano, el musulmán se llenaba de orgullo diciendo que allí estaba el cuerpo de Mahoma todo embalsamado. Pero cuando se levanta el predicador cristiano, este dijo: yo me siento más orgulloso porque Jesús de Nazaret, Él murió, Él resucitó al tercer día y está vacío la tumba y está ahora a la derecha del Padre. Cuando yo le dije esto a mi patrón árabe, él dijo: entonces yo no sé nada. Y yo le dije: ¿acaso tu Dios está vivo? Porque tú hablas de Mahoma y de Alá, pero el Dios que yo te predico es el Dios verdadero. Él solamente agachó su cabeza diciéndome: entonces no sé nada. Porque hay muchos que creen que tienen la verdad. Y yo te digo que muchas de las veces nosotros no la sabemos. ¿Por qué razón? Porque yo quería tener la verdad. Cuando mis abuelos y mis padres me inculcaron una religión, amado oyente, creyendo que los ídolos eran dioses, pero qué lamentable cuando ignora uno las escrituras. Por eso es que el pueblo de Israel se perdió, porque le faltó conocimiento. En la Biblia católica hasta le han quitado ese versículo. En el capítulo 20 de Éxodo le han quitado ese versículo donde habla de que el Señor dio órdenes que no se debe de hacer una imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, porque Dios es celoso y castiga, amado oyente, lo que no es la verdad. Pero no pueden quitar todo lo que está escrito en la Biblia.
Cuando tú lees Salmos 115, 118, muchos lo quieren contrariar, pero no pueden. Pero cuando lees el capítulo 44 de Isaías, del verso 10 al verso 20, te darás cuenta esa clase de dioses que tienen que trazarlos con regla, con compás. No importa que los calefateen con oro, con plata, con lo que sea, no son más que simples ídolos. Y la Biblia católica, en el capítulo 13 de Sabiduría, condena y habla con maldición, diciendo: malditos sois todos los que adoráis a otros dioses. Y dice la palabra de Dios que, amado oyente, si tú entiendes la palabra, tienes que conocer al Dios vivo, porque el Dios que predicamos es un Dios vivo. Que Dios se bendiga y que esta palabra que te estamos transmitiendo no la dejes pasar, porque esta palabra un día te va a justificar o te va a condenar. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios te bendiga.